Hola, hola, hola. Volvimos, amigos. Gracias por la paciencia. Vamos a dejar el comentario por aquí otra vez. A ver, fijar comentario. Cecitar, bien, siempre firme ahí. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Emiliano, hola, bienvenidos otra vez todos. Bueno, pues cosas que pasan en estas transmisiones en vivo. No hay problema. Afortunadamente hay tiempo. Y vamos a retomar la conversación con él. Parece que es un problema allí del wifi de allí, pero no pasa nada. A ver, vamos a enviarle la invitación a Jerónimo. Jerónimo ya se conectó, muy bien. Vamos a enviarle la invitación. Jerónimo, ya le enviamos la invitación y conectamos nuevamente con Jerónimo. Gracias a todos los que se vuelven a unir acá. Bienvenidos, estamos con Jerónimo López en una charla muy bonita. Hola, Jerónimo. Hemos vuelto. Es Ya como hemos si me hubieras expulsado. Me ponía que no me aceptabas. He vuelto a solicitarlo. Lo siento, cosas aquí del Instagram, pero ya estamos. Lo siento. Vale, yo te veo ya mucho mejor y te escucho mejor también. Cuéntenos, por favor, cómo ven ustedes allí, público querido. ¿Cómo está el audio, el video? A ver Yo, qué yo nos... te, yo te veo ahora perfectamente y te escucho también muy bien. Vale, igualmente. Entonces, por favor, pues retomemos la pregunta que te hacía, por favor, sobre esta experiencia de la primera ascensión española a una montaña de más de 8.000 metros. Pues te decía que lo que más recuerdo de aquello es, bueno, para mí la novedad que fue tan joven ir al Himalaya y los grandes cambios que ha habido desde entonces hasta hoy en día. Llevábamos botas de cuero, piolé de madera, no había conexiones como las de hoy en día. Katmandú era absolutamente distinto que ahora. En aquella primera expedición solo aviones pequeños, no había gente de trekking, muy poco turismo. Ha habido unos enormes que he podido ir a lo largo de todos estos años, no solo en el Himalaya, montañas en general, como seguro que os pasa a muchos de vosotros también. Qué maravilla. Así es, muchas gracias. Bueno, y también, Jerónimo, te convertiste en el primer español en ascender el monte Vinson. Ponnos un poco en contexto, ¿dónde queda este monte? ¿Cómo fue esa expedición? Cuéntanos, por favor, esta historia. Fue mucho después de lo anterior, fue en 1990, cuando el año anterior a eso fui por primera vez a la Antártida, geólogo, y me planteé con otro compañero el hacer una serie de trabajos geológicos a la vez que subíamos a la montaña más alta del continente antártico, que es el Monte Vinson. Y fue una experiencia magnífica, porque también era un momento en que no había un turismo en aquella zona. Los dos solos, nos dejó una avioneta, estuvimos 3 semanas solos en aquella zona. Montamos donde nos dejó la avioneta la tienda y a partir de ahí nos movíamos con otra tienda en la mochila, subíamos, bajábamos, no teníamos campamentos y eso fue una cuestión muy importante porque daba mucha seguridad. En alguna ocasión hubo una ventisca muy grande que duró un día entero, 24 horas, montamos la tienda, metimos dentro y esperamos a que se calmara, porque en esa zona el monte Vinson está cerca del paralelo 80 de latitud sur. Ahí, cuando fuimos nosotros, que era el mes de noviembre, diciembre, no se hace nunca de noche. Había luz las 24 horas del día, igual que fueran las 3 del mediodía, que las 3 de la madrugada. Se podía leer un libro dentro de la tienda siempre. Entonces, cuando hacía buen tiempo, pues avanzábamos mucho, claro, tanto en el trabajo geológico como a la vez que íbamos subiendo a la montaña. Y claro, encontrarnos los dos solos cuando subimos a la cumbre del Monte Vinson, Sí. los dos habíamos estado en el Himalaya, en montaña, pero tanto aislamiento, sensación de soledad. Monte Vinson roza los 5.000 metros, es más bajo que las montañas más altas de Colombia.
Incluso tiene solo 100 metros más que el Mont Blanc. No es una montaña. Claro, entiendo. ¿Cuánto tiempo tiene uno que entrenar? Aquí me están 18 preguntando. grados bajo ¿Cuánto cero. tiempo tiene uno que entrenar? Es menos 18 y menos más o menos. Claro, es increíble, ¿ah? Y aquí me están preguntando, Jerónimo, ¿cuánto tiempo tiene uno que entrenar para poder ir a una montaña como esta? Por favor. Claro que sí. Mira, me preguntan acá que cuánto tiempo hay que entrenar para poder llegar a una montaña como esta de más de 5.000 metros, pero en el Ártico. ¿Me escuchas? No, te oigo entrecortado, te oigo muy mal. ¿Tú me oyes a mí? Sí, pues tengo algunos cortes con tu señal, pero no sé. Entonces, ¿tu móvil está conectado al wifi de tu casa? Ahora, con la batería. Voy a enchufarlo a ver si eso ayuda. Internet es de mi casa y funciona. ¿Me Vale, oyes sí, ahora? es que es raro porque aquí mi señal la reportan bien. ¿Oye? Ahí ya te estoy captando bien. Ahora te oigo. Vale, vale. Hagamos un nuevo intento y si no, volvemos a Yo te cortar oigo nuevamente bien y ahora. entramos. Perfecto, perfecto. Entonces, te envío nuevamente la pregunta que nos hacen acá. Y Ahora te ¿cuánto habría que entrenar? ¿Cuánto tiempo antes duraste entrenando para poder ir a esta expedición a la Antártida para escalar el Vinson? Bueno, un entrenamiento muy especial, porque estamos entrenados, nos llevamos a la montaña habitualmente y en esa época muchas actividades y montañas continente, entonces no hubo un entrenamiento especial. Al frío no se puede entrenar uno muy bien. Lo que hay es que elegir muy bien el equipo que se lleva, sobre todo cuando se va a estar tan aislado, tener una información adecuada. Pero el entrenamiento no fue es muy especial porque ya estábamos entrenados. Claro. Nos preguntan acá también que si en ese momento, como era una expedición también geológica, ¿tenían algún patrocinio o fue por cuenta propia? No, como nuestro objetivo era fundamentalmente hacer una serie de estudios, pudimos hacerlo con un proyecto que teníamos para desarrollar. Con eso financiamos el viaje y pues no era tan costoso. En aquella época no estaba tan comercializado como está ahora el ir a estas zonas del interior de la Antártida. Fuimos, de hecho, No, el viaje fue en un DC-6, en un avión adaptado, sin asientos íbamos con el saco de dormir, con el plumífero, abrigados dentro del avión, que llevaba todo el combustible para ir hasta un lugar que se llamaba Patriot. Luego desde allí nos llevó una pequeña hasta que aterrizaba en la nieve, hasta el campamento base que hicimos, en el que estábamos solos nosotros dos. El avión este del DC-6, como se hace en la Antártida, fue a una de estas zonas que se llaman de Blue Ice, de hielo azul, en las cuales los aviones pueden aterrizar con ruedas, porque es un hielo muy duro, como si claro, fuera hormigón, y en esos lugares puede llegarse de esa manera. claro, entiendo. ¿Desde dónde sale este viaje para poder llegar a esa zona, Jerónimo? ¿El avión de dónde parte? No, no era un vuelo comercial, claro, era un vuelo en el que íbamos 10 personas solo. Y salimos de Punta Arenas, en el sur de Chile, al lado del estrecho de Magallanes, y fue un vuelo pues, de unas 7, 8 horas hasta el Monte Vinson.
hasta Patriot Hill realmente, porque son unos 2.000 kilómetros aproximadamente de distancia. Sí, entiendo, perfecto. Bueno, Jerónimo, mira, y también en todo este tema de la montaña y de aperturas nuevas y de exploraciones nuevas, ¿cómo fue esta exploración y la primera escalada de Noise en el Capitán, en el Valle de Yosemite, junto a Miguel Ángel, con quien ya estuvimos hablando aquí también? Cuéntanos, por favor, esa experiencia. Pues tanto Miguel Ángel como yo éramos muy jóvenes y en 1978, pues en un momento que Yosemite, el Valle Californiano donde están esas grandes paredes, pues era muy ido aquí en España al menos y en general. En aquella época muy pocos europeos, quizá 3 o 4 cordadas, habían escalado el nose del Can, ¿no? Y entonces conseguir la información no era tan fácil, no había Claro. internet, no había libros traducidos al español que aquí se vendieran, no he publicado aquel libro con aquellas fotografías tan espectaculares que luego tradujo años después al español la editorial Desnivel, que probablemente conoceréis por su revista y los estupendos libros que publica. Pues todo eso no estaba a nuestro alcance. Tuvimos cartas en conseguir los croquis, los dos, pues Miguel Ángel y yo, que ya éramos amigos de años antes, pues nos plantea no solo hacer el nose del Capitán, también queríamos hacer la pared noroeste del Half Dome, otra gran clásica en el valle, de unos 800 metros de pared vertical. El nose tiene unos 1.000 metros más o menos de pared. Y para nosotros fue una aventura enfrentarnos y un reto grande, porque a esas técnicas de los péndulos que hay que hacer en aquellas paredes. Claro. Que estaba desequipada y teniendo que llevar, había que llevar un galón, unos 4 litros de agua por día. Es decir, llevábamos más de 20 kilos. Uf, eso es muchísimo, ¿ah? Aquellas técnicas que se ven, pues era un reto grande y que Miguel Ángel, igual que yo, no olvidaremos nunca. Claro que sí, pues eso es todo un hito. Naturaleza, aquel valle glaciar que excavó hace unos 20.000 años, un lugar extraordinario para la escalada y para la naturaleza. Claro que sí. Y sin duda hicieron historia totalmente allí con Miguel Ángel, abriendo esas rutas, porque ya les recordamos aquí a los que nos están viendo que son rutas de los Big Wall, que son unas escaladas larguísimas, en las que tienen que tener días enteros, semanas enteras pegados a la pared realizando estas ascensiones. Entonces duermen allí colgados de las cuerdas y realmente pues unas escaladas magníficas para ese momento. Jerónimo, Sí, mira, ese aquí nos es un preguntan. tipo de actividad muy distinto, montañas de 8.000 metros en el Himalaya, que Claro. raramente tienen esa verticalidad, que se lleva un equipo distinto. En esas grandes altitudes hay que adaptarse a la falta de oxígeno. Esta actividad de las paredes de roca de ese tamaño, pues es una actividad muy diferente. Claro que sí, totalmente de acuerdo, sí, muy diferente. Mira, aquí nos pregunta Oscar Iván y dice, yo tengo 34 años, dice Oscar Iván, ¿es muy tarde para comenzar a pensar en hacer escaladas en grandes montañas si nunca lo he hecho? En absoluto, Óscar, y todos los que nos escuchen, es una de las grandes cosas. Eh, y se pueden hacer las montañas que se adapten a las circunstancias que uno tenga, pero 34 años, magnífica, y te pueden quedar unos 40 o seguir subiendo grandes montañas por delante. Muchas gracias, Jerónimo. Pues ahí está Oscar Iván, tu respuesta. Y para todos, siempre hacer actividad física y las montañas nos esperan.
Ahí estamos en Colombia Secreta, búsquennos, Colombia Secreta Oficial. Vamos con ustedes a las montañas acá de Colombia y del mundo entero. Bueno, ¿cuál sería Miguel Ángel, perdón, Jerónimo, la principal diferencia de hacer una expedición de estas al Himalaya y otra a la Antártida, sabiendo que son sitios pues muy fríos los dos, pero ¿cuál sería la gran diferencia o las grandes diferencias que podríamos encontrar en estas expediciones? Hombre, la gran diferencia en cuanto a dificultad que tiene el Himalaya respecto a la Antártida es la altitud. El Everest tiene casi 4 kilómetros de altitud que el Monte Vinson. La falta de oxígeno, la magnitud de la montaña es muy diferente. En la Antártida el principal problema es el frío y la lejanía, el aislamiento. Aquellas temperaturas que tuvimos cuando subimos al Monte Vinson, pues Sí. 30 grados bajo cero, entonces toda el agua había que fundirla y además a uno le tiene hacia abajo, ve paisajes Claro. con colores marrones. De estar bajando 5 o 6 días, pero va a encontrar un pastor, un poblado. Así es. Vale, te he perdido el audio un momento. ¿Tú me escuchas? Perdí tu audio. No me escuchas tampoco. A ver, probemos allí. Bueno, amigos, ¿ustedes me escuchan bien la conexión? Porque yo he perdido el audio de Jerónimo y creo que él tampoco me escucha, pero quiero saber, al parecer lo que me han escrito, el problema lo tenemos con la conexión de él allí. Pero no sé ustedes, por favor, cuéntenos acá por los comentarios cómo están viendo ustedes esto. Aquí dice Alejandra Soto, un beso, gracias por estar conectada. A mí sí me escuchan. Bien. Jerónimo, ¿ya tienes audio mío? Jerónimo, ¿me escuchas a mí? Nada. Vale, he perdido tu audio. Pero creo que sí me estás escuchando a mí, ¿sí? No, no hay sonido, nada. Vale, entonces voy a salir nuevamente de la reunión y volvemos a conectarnos, Jerónimo, vale. Amigos, por favor, sigan acá en línea. Ya voy a salir de la reunión, volvemos a conectarnos porque hay mucho más por hablar aquí con Jerónimo. Así que por favor, vuelvan a conectar 30 segunditos, voy a sacar la reunión, vuelvo y me conecto. Ya nos vemos, gracias amigos. Bueno, volvimos por acá, vamos a pegar el comentario. Pegar comentario, ya está. Volvimos por acá. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Son cosas que pasan aquí en estas transmisiones. Ya lo habíamos probado, la señal con él, hicimos prueba de video, de sonido, no habíamos tenido ningún problema, pero cosas que pasan en los en vivos, por eso son en vivos. Así que no importa. De hecho, muchísimas gracias, Jerónimo, por tu tiempo, por prestarnos tu tiempo para poder hacer esta charla. Esperemos a que se unan nuevamente. Parece que son problemas allí con el Wi-Fi, con el Wi-Fi, como lo dicen en España, con el Wi-Fi de él, así que vamos a darle un momentito para que se conecte nuevamente y podamos transmitir con él. Veamos, a ver si lo tengo por acá, si me está escribiendo de pronto por WhatsApp. No. Bien, estamos esperando que se una nuevamente. A ustedes gracias, los que están aquí muy pendientes de esta charla con Jerónimo López, que como pueden ver tiene miles de aventuras por contar, una hoja de vida increíble.
a nivel deportivo y a nivel científico que ya vamos a empezar a abordar cuando volvamos a conectarnos aquí con Jerónimo. Creo que él está reiniciando su teléfono, su aplicación tal vez, todavía no se ha conectado. Vamos a darle unos minutitos más. Por el momento, recuerden, esta charla, la que hemos tenido, aquí ya está Jerónimo, va a quedar en YouTube. Así que vamos a invitar nuevamente a Jerónimo. Y vamos a continuar acá con la charla con Jerónimo. Gracias a todos los amigos que se vuelven a unir. Hola, Jerónimo. Hola. Algo ocurre, debe ser que estamos demasiado lejos, porque tu voz se va deteriorando y al final no te escucho nada. Ahora sí. Vale. Yo creo que no hay problema. Aquí me cuentan que mi conexión está bien y la que nos genera intermitencia un poco es la tuya, pero pues ahorita sí te propongo algo. Hagámoslo de una vez. Corta tú, te voy a cortar la transmisión, apaga totalmente tu teléfono, con eso le descargamos memoria, lo vuelves a encender, te conectas aquí otra vez a Instagram, ya te había conectado, te envío la invitación. De repente descargándole memoria, mejoramos este tema. De acuerdo. Vale, hagámoslo así, gracias. Bueno, amigos, entonces hagámoslo así. Ya Jerónimo está reiniciando su teléfono. Esto puede solucionarlo. En algún momento en otra transmisión en vivo con otro invitado nos pasó algo similar. Y la mejor opción fue esa, que apagara su teléfono, lo reiniciara, descarga memoria y se conecta mucho mejor a Internet. Esperemos que nos funcione así también a todos. Vamos a saludar aquí a toda la gente juiciosa, firme, que está siempre conectada con nosotros, como Ricardo Alfonso Delgado López en Barranquilla, Carlos Roberto Galindo Tobar, Julmar en 13, Dieguito Castro, guía del Proyecto Ecológico Champaña Ama la Tierra, Emiliano Romero siempre firme, Tatiana Guerrero Posada, Maun B, Carlos Roberto, Diana Barragán, Mauricio Aventura acá siempre, José Humberto Fandiño, profe del Colegio Champañat, Beto Camargo, Emiliano Romero, Juan Gabriel Sandarriaga, Andresito, Andrés Hurtado que está allí. Recuerden, próximo martes, 6 de la tarde, nuestra cita acostumbrada con Andrés Hurtado García. Así que los esperamos. Los videos con estas charlas que hemos tenido con Andrés y con nuestros invitados internacionales los pueden encontrar en YouTube, www.youtube.com/mao-soler. Así como está este canal de Instagram, así lo encuentran en YouTube. Y ve, aquí ya hay una pregunta para que le vamos a hacer a nuestro invitado. Jerónimo ya volvió aquí a conectarse. Vamos a invitarlo nuevamente. Gracias por su paciencia, queridos amigos. Listo, Jerónimo. Ya estoy aquí buscando la opción de enviarte la invitación. A ver. Vamos a ver si establecemos la conexión. Aquí está, Jerónimo, agregar. Ya le enviamos la invitación y estamos esperando que se una. Antonio Rubiano Anaya ya se une también, el duro de los kayaks. ¿Qué otoño? Hola, Jerónimo. Hola. ¿Se me escucha ahora? ¿Me escucháis? Te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Perfecto. Siento estas dificultades. No te preocupes, no pasa nada. Eso es normal aquí en una transmisión en vivo. Lo importante es poderte tener acá y de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Dime, ¿qué era esa pregunta? No, que de nuevo muchas gracias por tu tiempo. No importan las dificultades, lo importante es poderte tener aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Mira, aquí en el público nos preguntan, dice Jerónimo, nos gustaría saber cuál ha sido el accidente más delicado que has tenido en montaña o escalando, o que hayas estado más al borde del peligro. Pues en peligro más que la muerte, mejor. Sí. Se me ocurren varias opciones para comentar esto. Uno de los momentos más duros y que se han quedado más grabados en mí fue cuando subimos al Everest en 1988 y no tiene que ver con la subida, sino con la bajada. La bajada del Everest en aquella ocasión fue durísima. De hecho, duró casi 4 días la bajada del Everest
Wow. porque uno de los compañeros en la antecima sur pues se puso muy mal, se quedó con un edema cerebral, no veía, se moría, y otro compañero y yo pues estuvimos más de 3 días bajándole en muy malas condiciones. Y quizás es un buen ejemplo de que a las montañas no solo hay que subir, también hay que guardar fuerzas para bajar. Claro que sí, cierto, es el mejor ejemplo que se puede dar. Jerónimo, Eh, bueno, sí. ya hablamos entonces de las diferencias entre lo que sería una expedición a los polos y una a los Himalayas. Pero tú que eres el especialista en la Antártida, cuéntanos por favor cuál es o de qué se trata este tratado de la Antártida, por favor. Bueno, pues el llamado Tratado Antártico es un acuerdo que se firmó en 1959, entró en vigor en 1961, por el cual los países, 12 países en aquel momento que tenían interés en la Antártida, entre ellos Rusia, bueno, Unión Soviética en aquel momento, los Estados Unidos y otros más, incluido Chile, Argentina, varios países europeos, hasta sumar 12, Japón también, decidieron que la Antártida, mediante ese acuerdo, no se convirtiera en territorio de conflicto internacional. El conservarlo para la investigación científica, para compartir la investigación y dedicarlo a la paz y a la cooperación internacional. Y Ok, afortunadamente, claro, qué bien. reforzado. Hoy en día, los países que forman el núcleo del tratado, que tienen capacidad decisoria, han pasado de ser 12 a ser 29. Y en total hay en el mundo 54 países que reconocen el tratado. Unos son miembros consultivos, 29, y otros pues son miembros no que lo reconocen, entre ellos Colombia. Entonces es Qué un maravilla. tratado en el mundo, porque es un tratado que no solo abarca el continente antártico, que es muy grande. El continente antártico tiene 14 millones de kilómetros de Claro, la Antártida, pero también abarca todos los mares alrededor de la Antártida hasta el para 60 de latitud sur. Entonces, todo ese enorme territorio, la parte continental, viene a ser el 10% de las tierras emergidas en el mundo. No pertenece a ningún país y está dedicado a la paz. Allí no hay armas, no ha habido nunca una guerra, tampoco hay una población estable, ni lo ha habido nunca, y está dedicado a unos valores, a unos principios, que es algo que parece de otro planeta, no de este en el que vivimos. claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y tú has sido presidente de esta organización que es el Comité Científico Internacional de Investigación de la Antártida, SCAR. Cuéntanos de qué se trata este comité, por favor. Bueno, el Tratado Antártico, digamos, es el acuerdo político, ¿no? Ahí están los gobiernos Sí, a través de sus ministerios implicados y se llega a ese acuerdo administrativo y político. Pero incluso desde un año antes de firmarse el tratado, existe un comité que se llama el SCAR, las siglas, por sus siglas en inglés, de Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, cuya finalidad es promover, coordinar la investigación científica multinacional en la Antártida. Es además este comité el órgano asesor del Tratado Antártico para cuestiones científicas. Entonces, ese comité empezaron formándolo 12 países, esos mismos que firmaron el acuerdo del tratado, y hoy en día tiene 44 países miembros. Y además, es decir, más que los que son miembros consultivos del tratado. Además, ese comité lo forman también 9 uniones científicas del Consejo Internacional para la Ciencia. ya. El año 2016 ingresó Colombia, es uno de los países que está en ese foro,
que como sabéis lleva Antártida y desarrollando trabajos y haciendo una labor muy interesante. claro que sí, Jerónimo. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Bien, perfecto. Vale. Jerónimo, ¿y qué es lo que principalmente qué están estudiando o qué es lo que se busca estudiar allí en el polo? Bueno, en la Antártida se hacen investigaciones de prácticamente todos los grandes campos de la ciencia, porque se estudia naturalmente la geología, la glaciología, ¿Tú me escuchas allí, Jerónimo? Hemos perdido el audio de Jerónimo. Vamos a ver si esto reconecta por allí. Nada, no hay audio, Jerónimo. Hola, hola, ¿me escuchas? No, no hay audio. Así es, César, el wifi de allí. Bueno, Jerónimo, y ya, lo que pasa es que Jerónimo tiene esta agenda muy corta y nos quedan 6 minutos para las 7. Creo que lo mejor va a ser cortar allí y vamos a tratar de buscar con Jerónimo un espacio en el que tal vez, ojalá, si él tiene tiempo, por supuesto, podamos repetir un poco esta charla y integrar las preguntas que ustedes tenían y otras tantas que teníamos pendientes para hacerle a Jerónimo. Así que, a ver si él me escucha. Jerónimo, ¿tienes audio por allí? ¿Me escuchas? No, se me sigue cortando la señal allí con Jerónimo. Sí, no te escucho. Voy a cortar, le voy a escribir aquí a Jerónimo por este lado. Voy a cortar y ya te llamo. Queridos amigos, vamos a dejarlo así por la tarde de hoy. Ustedes gracias por estar aquí pendientes en estas charlas en vivo. Vamos a tratar con Jerónimo, ojalá él tenga tiempo pronto y de poder reiniciar esta charla, pues retomar mejor esta charla en una próxima ocasión. Sí, él no tiene audio porque es que no, ni él, ni nosotros lo escuchamos a él por su red, ni él a nosotros por la red también de él. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo grande, cuídense mucho, lávense las manos y nos vemos muy pronto. Martes, 6 de la tarde con Andrés Hurtado García. En cualquier caso, los dos cortes que hemos tenido hoy con las preguntas y la charla que hemos tenido con Jerónimo, las volveremos a hacer, quedarán montadas en YouTube. Bueno, aquí Jerónimo, voy a ver si él quiere conectarse nuevamente. Voy a tratar de conectarme, así sea 2 minutitos, para dar el cierre con él en vivo y no cortar de esta forma. Pero vamos a ver, allí está. Ahí le envío la invitación nuevamente. Hola. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escucho. Hola, tengo la sensación de que esto después de un rato de estar hablando se satura y porque dejo de escucharte. Eso parece. Así es, Jerónimo. Pero mira, no te preocupes, porque es que aquí también con el Instagram y tal, tenemos una hora de corte que son las 7. Entonces, creo que por el momento lo mejor. A ti de verdad, muchas gracias por tu tiempo y más bien, si en otra ocasión podemos coordinar nuevamente una charla, que así sea, pero si no, estamos muy, muy agradecidos por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Un honor para mí poder charlar contigo la tarde de hoy, madrugada de España. De verdad que gracias por tu tiempo. De aquí, todos los guías de Colombia Secreta, todo el público que estaba con nosotros y Andrés Hurtado García, te enviamos un abrazo muy, muy grande. Pues muchas gracias, ha sido un gusto, pero lamento y os pido perdón por estas dificultades. Y un abrazo para todos, Andrés, Willow y para ti, Mauricio, en particular. Igualmente, un saludo para tu esposa, para tus hijos y ojalá nos podamos ver pronto, ya sea en España o en Colombia, pero que nos podamos reunir nuevamente. Eso espero y mucha suerte con esta situación que vivimos todos ahora. Muchas gracias, Jerónimo, que así sea.
Un abrazo para todos, amigos, los que están acá. Cuídense mucho, lávense las manos, tapabocas, cuidémonos, cuidémonos. Depende de todos salir de esto. Chao, Jerónimo, feliz tarde. Bueno, feliz madrugada, que puedas descansar, gracias. Hasta luego a todos, Adiós a gracias. todos. Martes 6 de la tarde con Andrés Hurtado García. Nos vemos.